ya todo lo que había que comentar sobre el memorial. Nos hacía falta algunos comentarios de algunas de las secciones de los suscritos. Entonces, debemos comentar el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 3 también hay algunas cositas que deberían corregirse. Este grupo 3 había presentado una contestación de la orden de sentido negativo e interpuesto una excepción preventoria de inaplicabilidad de la norma en caso concreto por carece de recursos retroactivos. Entonces, en sus peticiones de trámite, la D y la I, la D dice que se tenga como contestación de sentido negativo la orden interpuesta por mi esposa, la señora Fernanda de Pablo, y E es como respuesta a la excepción preventoria de la inaplicabilidad de la norma. Este comentario ya lo habíamos hecho con algunos de los otros trabajos, no es que necesariamente esté mal asesorado, pero se ve mejor y se acostumbra más a hacer estas dos en la corrección, que se tenga por contestada la demanda de sentido negativo y por contestada la excepción correcta de lo que sea. Y luego donde sí tenemos un problema es en la aplicación de fondo. Dice de fondo que a todos los trámites donde dice que la sentencia que corresponde declarando sin lugar la demanda, que se condena la demanda de todos los procesales. Esto estaría bien si
La petición de fondo tampoco está clara. La petición de fondo, esto era un memorial en el que solo se estaba dando. Sí, era solo la posición de la demanda en sentido negativo. Entonces, pues cuando ocurre esto, sí, efectivamente, solo se pide que se declare sin lugar la demanda y que se condene la otra parte del pago de las costas. Pero la petición esta no está en términos claros y precisos. Dice, se declara sin lugar la demanda 29 de febrero del año 2017. Probablemente esta fecha que dice aquí, que no lo dice con claridad en el momento, probablemente esta fecha sea la fecha de la demanda. Si ese fuera el caso, no tiene sentido en la petición de fondo mencionar la fecha de la demanda. Entonces solo va a existir una demanda. Entonces simplemente diríamos que se declara sin lugar la demanda promovida por fulanita de tal. Si ya le estamos poniendo promovida por quién, entonces la demanda promovida por Estefanía claramente sería en contra de usar la guerra de la rada de juicio ordinario de declaración de derechos gananciales. Sí, pero una duda. Entonces, no puede poner declaro en lugar y declaro sin lugar en dos peticiones distintas. O sea, solo pongo una. Digamos, que se declare con lugar digamos, la excepción previa de tal cosa, y digamos que se declare sin lugar el juicio ordinario de tal. Ajá. Es que la excepción previa nunca ocurrió como lo mencionan aquí, porque este es un memorial de contestación de demanda. Entonces, una pregunta aquí. Pero vamos a ver si le tenemos su pregunta. Este es un memorial de contestación de demanda en sentido negativo. Es lo único que hizo el demandado aquí. ¿Sí? La petición las peticiones de fondo únicamente van a ser estas dos, que se declare sin lugar la demanda que se condene a la otra parte al pago de los procesales. Se acabó. No puede pedir otra cosa porque lo único que hizo es contestar la demanda en sentido negativo. Ahora, teníamos distintos ejemplos de qué fue lo que hicieron los grupos. Entonces, habían algunos otros que, por ejemplo, tenían una contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de alguna excepción predatoria. Cuando ese es el caso, ya va a tener por lo menos 4 peticiones. Que le declaren con lugar la excepción perentoria de lo que sea que usted haya interpuesto, la consecuencia que sea propia de esa excepción, no simplemente se declara sin lugar la demanda, sino la excepción que usted interpuso tiene que tener una consecuencia propia. Ya luego que declare sin lugar la demanda y que condene la otra parte del pago de las cosas. Entonces, no sé si su duda iba por aquí, pero aquí tiene usted una petición de que declaren con lugar algo y que declaren sin lugar otra cosa, pero son dos cosas distintas. Uno es que declaren con lugar la excepción perentoria y otra cosa totalmente distinta es que declaren sin lugar la demanda. O sea, si lo hace referido a lo mismo, obviamente no se puede, pero puede pedir que declaren con lugar la demanda y que declaren sin lugar la demanda, sí. Y todavía habría otra posibilidad que es cuando hay reconvención.
ahí tiene usted dos formas de hacerlo, cualquiera de las dos da exactamente lo mismo. Puede ser de cualquiera de estas dos formas. Puede hacer una petición en donde diga que declaren promulgar todas las excepciones previas que usted está planteando, digamos, de demanda defectuosa y falta de personalidad. Luego otra petición como consecuencia de la excepción previa de demanda defectuosa, ¿cuál es la consecuencia de esa excepción? Como consecuencia de la excepción previa de falta de personalidad, ¿cuál es la consecuencia de esa excepción? O puede decir que se declare como lugar la excepción previa de demanda defectuosa y en consecuencia de tal cosa, que se declare como lugar la excepción previa de falta de personalidad y en consecuencia de tal cosa. Pero no sé si alguna de todas estas respondes dudas. Sí, sí. Cuando se pide que se archive el expediente, Ese sería lo último antes de las cosas. ¿cuánto? Las 5 y las 6 serían estas cosas. Sí. El orden sería entonces formular la excepción previa de cada y sería, la consecuencia tiene que ser una número de dosos o puede ser la 1.1. Pues digamos que tan así el detalle de cómo le va a poner usted el número, no entramos, pero sería la segunda petición. Lo más propio sería que si la que ya fue la 1, la consecuencia sea la 2. Si la otra fue la A, la consecuencia sería la B. Y ya solo para terminar este memorial del grupo 4 dice, ya al principio decía que al resolver en sentencia se declara, y luego la petición 2 de fondo otra vez dice que en sentencia se ponen cosas. Eso ya es parte de lo que estamos pidiendo que se declare en la sentencia. Esa parte que dice en sentencia, en petición 2 estaría de más. Luego el grupo 5. Este era un memorial de contestación de la demanda en sentido negativo, de interposición de la excepción perentoria de imprecisión en la petición de la nulidad del negocio jurídico. La petición C dice que se tenga por presentar la contestación de demanda en tiempo dentro del plazo conferido. Más propio que decir que se tenga por presentar la contestación de demanda sería pedir que se tenga por contestar la demanda. Pero sobre todo no formula alguna petición respecto a la excepción perentoria. O sea, aquí haría falta y por interpuesta la excepción perentoria de la que ya mencionamos. Luego la petición E dice que se sigue el trámite correspondiente en la vía ordinaria. Eso está de más, pues ya la estamos presentando como demanda de juicio ordinario, precisamente por ese trámite. Y dice oportunamente con notificación a la otra parte se abra prueba por el plazo de 30 días en relación al incidente. A pesar de que no es un incidente, es el proceso principal que se va a ver a prueba. Y en todo caso está de más ponerle eso que con notificación a la otra parte. La apertura a prueba efectivamente, el pedido de prueba efectivamente inicia cuando ambas partes son notificadas de la resolución del proceso. Esa es la otra parte, está de más. Y luego dice que a todos los trámites de ley se dicta la sentencia que el derecho corresponde, declaran promulgar la excepción perentoria de imprecisión en la pretensión de la nulidad del negocio jurídico. En consecuencia se declara que se condena el demandante al pago de las costas.
tendría que pasar a ser A y B, y la que está como A tendría que pasar a ser C. De hecho, este memorial tiene algo bueno, que es que si se formula una petición adecuada en cuanto a la excepción perentoria. Y en la clase anterior decíamos que la excepción perentoria en realidad está mal planteada porque plantea una excepción perentoria de caducidad, en todo caso sería previa. Pero supongamos que si hubiera procedido la caducidad como excepción perentoria. Entonces ellos dicen, por lugar la excepción perentoria de caducidad del plazo para solicitar el divorcio por causa determinada, en consecuencia se tenga por caducada la acción que se quiera hacer por en contra por no encontrarse la parlamentaria relacionada para accionar. Ya la consecuencia que se le está atribuyendo a la petición efectivamente hace referencia a su naturaleza y al contenido de los argumentos en que se fundamentó la excepción. E igual, de la misma forma, lo tendríamos que hacer con las excepciones previas. Si esto no fuera un memorial de interposición de excepciones perentorias y de contestación de demandas, si no fuera un memorial de la interposición de excepción previa de caducidad, sería perfecto. ¿Cómo? Luego dice la última, que está identificada como una literal, pero es la última de todas, que se condena costas a la entidad demandada al pago de las sumas procesales. Para empezar, tenemos un tema ahí de redundancia, y además se habla de la entidad demandada, y en este caso no existe una entidad demandada. De hecho, este memorial es una contestación de demanda, está presentándose el demandado. Obviamente carece de sentido de que se condene al demandado a pagar las cosas, porque ustedes se condenan a parte de la obra. Las cosas, si después incluir una recomendación, pues a la parte reconvenida, si no tiene que hacer de otra manera, pues no la parte demandada. Y por ahí estaríamos con estos comentarios. No sé si quedó alguna duda de la contestación de la demanda antes de que pasemos a otra cosa. Lo que pasa es que antes de que exista demanda, ya estamos en una determinada situación de hecho, de derecho. Si usted me demanda a mí, usted quiere una variación en esa situación. Si yo lo único que hago es ponerme a lo que usted está pidiendo, si solo contesto la demanda en sentido negativo, y el juez, al resolver, digamos, cuando se declara con lugar su demanda, el juez efectivamente va a introducir una modificación en esa situación de hecho y de derecho. Por eso es que usted como demandante se pide una consecuencia, porque esa consecuencia va a ser precisamente qué es esa variación que usted quiere que haga el juez. Ahora yo como demandador, lo único que hago es oponerme, pretender que el juez le niegue aquello que usted pidió, pero yo no estoy pidiendo algo. Entonces, si el juez declara sin lugar a la demanda, lo que va a pasar es que no tenemos la contestación, no hubo variación. ¿Algo más? Entonces, ya que ya no necesito sus memoriales anteriores, porque ya pasamos todos estos temas, les voy a devolver unos trabajos que tengo de ustedes. Por eso les devolví todos los trabajos. Ya están publicadas todas sus notas. Solo en todos los trabajos, pues es la nota que les aparece ahí en su trabajo, la que está publicada. Solo de donde habría alguna diferencia es en el de contestación de la demanda. Perdón, en el de la demanda. En la demanda se les calificaron dos trabajos y pues en cada uno de ellos van a ver ustedes ahí su nota sobre 100. Entonces ahí lo que se hizo fue hacer la proporción y su calificación que les aparece publicada por medio de esos dos trabajos. Entonces, por ejemplo, sacaron 90 en un trabajo y 80 en el otro, la nota que les va a poder aparecer publicada es un 5 sobre 10. Para eso no hay mucho de perder. Les había ofrecido que en cada trabajo iba a haber algún grupo que tuviera alguna bonificación de puntos. En el grupo que tiene bonificación de puntos se tiene anotada en su trabajo cuánto se les puso de bonificación. No es
necesariamente lo mismo en cada caso, sino lo que se consideró apropiado según qué tanto sobresalía ese trabajo con respecto a los demás. ¿Dudas de sus calificaciones? ¿Nadie? Bueno, entonces un par de cosas antes de que pasemos a sus dudas. Del trabajo de prueba anticipada, como hubo un poco de confusión al final de la clase anterior cuando estábamos asignando los trabajos, ya les publiqué en la página una hoja donde únicamente tiene en qué consiste el trabajo y qué grupo es el que lo tiene que hacer. Por favor, refiéranse a la hoja por si tienen algún problema con la asignación que hicieron en la última clase. Sí. Para plantear el caso que debemos usar, ¿es uno de los que ya vimos? No, es un caso totalmente nuevo. Si se quiere basar en uno de los que es, lo puede hacer, pero no es necesario. Y finalmente, la prueba de seguimiento. La prueba de seguimiento hubo algunos que no estuvieron presentes y andaban más o menos preocupados de qué iba a pasar. Ya consulté en la facultad y como en el programa no estaba asignada alguna calificación para la prueba de seguimiento, para ustedes no van a tener acuerdo, nos quedamos con la distribución de calificaciones que teníamos en el programa. Pero sí, me parece importante hacerles ver que ya me entregaron los resultados de la prueba de seguimiento. Y los resultados en líneas generales son buenos. Estoy satisfecho con los resultados. Sí eran preguntas relativamente sencillas, pero en todo caso los resultados son buenos. El promedio es prácticamente 4 puntos sobre 5. Para hacer ese promedio, sí la facultad aproximó, entonces aquel que tenía 3.5 lo tomamos sobre 4, etc. Así llegamos a casi 4 puntos sobre 5. Si tomamos decimales, el promedio sería de 3.5 sobre 5, que igual es más o menos el 70% de la nota, no está mal. Por su desempeño en la prueba. Y fuera de eso, los va a dar los resultados. Fíjense que si le interesa su resultado, me lo puede preguntar. Yo los exámenes no los tengo, pero sí tengo los resultados. Luego dejamos un espacio por si alguien tiene alguna duda de cualquier cosa del examen. Ya por aquí en esta parte les anoté algunas recomendaciones que es importante que las tengan en cuenta, lo que hayamos hablado en la clase anterior, que vengan a tiempo, traigan su extensión si van a usar máquina eléctrica, traigan papel en el que van a escribir su examen, papel y ustedes quieran. Si les gusta papel en blanco, perfecto; si les gusta papel en español, perfecto; si quieren carga, si quieren oficio, no importa. En su memorial que van a escribir la cantidad de líneas no importa, los márgenes tampoco importan. Traigan sus leyes, no van a estar pidiendo leyes prestadas para el examen, nadie se lo va a querer prestar. Como mínimo todas las que están mencionadas en el programa, como mínimo. Leyes documentadas, eso quiere decir dos cosas. Voy a tomar un momento. No leyes como esta, que traen ya comentarios de algún autor o referencias bibliográficas o concordancias con algunas sentencias, etc. Pero también, si en su propia ley común y corriente usted acostumbra a escribir explicaciones para luego estudiar, tampoco serían válidas esas leyes. Si las subrayó o alguna cosa por el estilo, eso no importa, pero si ya escribió algo que pudiéramos considerar como una ayuda para el examen, entonces es otra ley. Eso no importa. Lo que más, revisen su máquina. Toda la vida tengo alumnos llorando que la máquina no les funciona. Revisen que sirve la máquina y traigan siempre una cinta de repuesto. Aunque crean que tienen suficiente, traigan una de repuesto. Toda la vida se les sacaba la cinta medio examen. Y pues un lapicero, borrador, corrector. Toda la vida hay gente pidiendo corrector prestado medio examen. Sí. Y con papel rojo para papel español. Si usted quiere. Sí. El examen empieza a las 8 y empieza a salir a la hora que terminó. No. Normalmente, toda la vida yo he dado 3 horas para resolver el examen. Ustedes van a tener 3 horas y media para hacer un poco diferente el examen. No, más difícil no, pero van a necesitar un poquito más de tiempo. No hay ningún problema que, por ejemplo, escribamos a mano y después solo lo copiamos. Por mí no. Pero por usted puede haber un problema con
determinar si interpone una excepción de prescripción o una excepción de caducidad. Primero, si la ley usa alguna de esas expresiones, que no tiene que ser necesariamente prescripción, por ejemplo, la palabra, pero si dice prescribe tal cosa, pues, lo que se interpondría en ese caso es la excepción de prescripción, independientemente de cuál sea el contenido del artículo. Entonces, si la ley hace referencia expresa a prescripción, se interpone prescripción, se olvida de todo lo demás. Si la ley hace referencia expresa a caducidad, se interpone caducidad y se olvida de todo lo demás. Luego, si eso no ocurre, si la ley simplemente menciona un plazo y no dice si lo que ocurre después sería una prescripción o una caducidad, entonces sí ya tiene usted que determinar según su naturaleza si eso es prescripción o caducidad. ¿Cómo lo determina? Viendo en esencia dos temas. Primero, tiene que ver si existe en el caso, si el caso versa sobre una relación entre acreedor y deudor. Lo que tiene que ver es si el caso versa sobre esa relación entre acreedor y deudor. No si existe una relación entre acreedor y deudor entre las partes. Porque pudiera ser que yo le debo dinero a usted, incluso a lo mejor tenemos un contrato de mutuo celebrado, pero el juicio es un juicio de nulidad del negocio jurídico donde se contrató ese mutuo. Entonces, aunque hay una relación entre acreedor y deudor, el juicio no versa sobre la relación entre acreedor y deudor, sino versa sobre la validez del contrato. Entonces, en ese caso, la respuesta a si hay una relación entre acreedor y deudor sería no, porque la relación sí existe, el juicio no sobre eso. Entonces, su respuesta sería no. ¿Eso para qué le sirve? Que su respuesta sea sí o que su respuesta sea no. Si su respuesta es no, no puede ser prescripción. Podrá ser caducidad si hay algo que extingue por el transcurso del tiempo, pero no puede ser prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción lo que extingue es una obligación, y una obligación necesariamente implica esa relación entre acreedor y deudor. Hay alguien obligado a cumplir una prestación y alguien que tiene el derecho a recibir esa prestación. Para esos efectos, siempre para determinar si hay una relación entre acreedor y deudor, no hay que verlo solo en función de deudas de dinero. Puede ser cualquier prestación de dar, hacer o no hacer algo. Si existe una relación de ese tipo, puede haber prescripción. También puede haber caducidad. Vamos a ver cómo podría haber cualquiera de las dos. Si no hay relación entre acreedor y deudor, lo único que podría haber es caducidad y no podría haber prescripción. Luego el otro punto que tiene que ver es qué es lo que se extingue como consecuencia del transcurso del tiempo. ¿Es una obligación? Entonces, es una excepción de prescripción. Si es la potestad de demandar, es una excepción de caducidad. Y eso es. Entonces, se la lleva de ese orden. Primero, verifica si la ley hace referencia a caducidad o prescripción. Si la ley hace referencia, se olvida de todo lo demás, sigue lo que le dice la ley. Si la ley no hace la referencia, ve lo de la relación entre acreedor y deudor. Si hay relación entre acreedor y deudor, podría ser cualquiera de las dos. Si no hay relación entre acreedor y deudor, ya descartó la prescripción. Luego ve qué es lo que se extingue. Si se extingue una obligación, es prescripción. Si se extingue la potestad de demandar, es caducidad. Y ya que tiene, ¿qué tal cosas? Que ando buscando a dos estudiantes, no sé si estará por acá con José de la Vega. No. Y Laura González. Entonces, ya que tienen esta distinción, ya que estableció que lo que aplica a su caso es caducidad o es prescripción, entonces ya entran a funcionar los otros temas, especialmente en cuanto a qué es lo que impediría que lleguemos a la caducidad, que es la simple presentación de la demanda, y qué es lo que impediría que lleguemos a la prescripción, que necesita tener una medida precautoria ejecutada o la notificación de la demanda. Entonces, en la prescripción, no importa que usted la demanda la presente en tiempo, si no se notifica o no se ejecuta una medida precautoria, no supera la prescripción. En la caducidad, la simple presentación de la demanda, no importa cuando se notifique. Y atendiendo a la naturaleza de la prescripción y la caducidad, aunque el artículo nos diga que se interpone la prescripción y la sustentación,
ejemplo es, perdón. Si yo, el artículo indica de que se interpone que hay prescripción. Y Pero la caso de naturaleza, conciencia. la naturaleza de la Entonces, causa. si el artículo hace referencia a prescripción, usted interpone prescripción. Si usted quiere, que de hecho es recomendable como para que quede en evidencia que usted sí sabe de qué se trata la cosa, antes de empezar con sus argumentos propios de la excepción, incluye un párrafo que más o menos dice que en el presente caso, por la naturaleza de la regulación de la norma, la institución correspondiente sería la caducidad. Sin embargo, la norma específicamente dice que prescribe la acción para tal cosa y que por lo tanto va a interponer una excepción de prescripción de conforme con los siguientes argumentos y los procesos argumentos. Martes estábamos viendo la situación de la denuncia de injerencia, que dice que se tiene 6 meses si está en el territorio nacional o un año si está en el extranjero. Pero ahí no dice qué pasa si pasa de esos 6 meses o un año, por ejemplo. Ahí opera prescripción o caducidad. Ninguna de las dos. Ahí, lo que pasa es que recuerdas que, para empezar, el proceso sucesorio se llama proceso sucesorio, pero ni siquiera es un proceso. Entonces, en el proceso sucesorio lo que hacemos es seguir ciertos trámites para que se llegue a establecer quiénes son los herederos, ya sea declarar a los herederos si es así de Estado o reconocer a los herederos si es testamentario. Pero parte de todos esos trámites que hay que seguir es que todos los presuntos herederos se pronuncien manifestándose acerca de la herencia. Entonces la ley lo que dice es que cualquier interesado en que, digamos, usted es un presunto heredero y yo estoy interesado en que usted se pronuncie sobre ese acepto de renuncia a la herencia, puedo estar interesado por diversas razones. A lo mejor yo soy otro presunto heredero y el proceso sucesorio no avanza porque usted no ha hecho su pronunciamiento, o yo soy acreedor de usted y quiero que usted acepte la herencia para poder embargar los derechos que usted pudiera tener como resultado. No importa, la cosa es que a mí me interesa el pronunciamiento de usted. Entonces la ley lo que dice es que yo le puedo pedir al juez que le fije a usted un plazo para aceptar la herencia. Entonces el juez le va a decir a usted, tiene tanto tiempo para hacer su pronunciamiento. Si usted hace su pronunciamiento dentro de ese plazo, si dijo acepto, se tendrá por aceptar, si dijo renuncio, se tendrá por renunciar. Y si usted no hace su pronunciamiento en ese tiempo, se tiene por aceptar la herencia. Pero no es un caso de excepción. ¿Las instituciones mixtas tienen alguna consecuencia especial que debe solicitarse en la Por supuesto, cada excepción tiene su propia consecuencia. Lo que voy con mi respuesta de no es que no es algo especial además de. Entonces, por ejemplo, la excepción previa de demanda defectuosa es una pura excepción previa. ¿Usted qué dice? ¿Se declara que en lugar de excepción previa de demanda defectuosa? En consecuencia se declara que la demanda promovida por fulano no terminal no tiene los requisitos legales. Esa es su consecuencia propia de la excepción. La caducidad, que es una excepción mixta. Usted dice, se declara que en lugar de excepción previa de caducidad, en consecuencia que ha caducado la acción de fulano para implementar tal cosa, la nulidad del negocio jurídico. Tiene su consecuencia propia, pero no lleva algún adorno especial por el hecho de ser no vuelve a plantear. La independencia de la resolución específica sería porque hay sujeto causa, no se continúe con la condición de la demanda o si necesita una. Y la independencia se recuerda que hay una norma específica que lo regula, que creo que es el artículo 540 de la Procesal Civil. Y la norma dice que se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al autor al pago de costos de los otros juicios. Por las costas, no, si es el 540. Pero sí tiene como distinto a todas las demás que hay que condenarlo al pago de los otros juicios. Cuando la demanda entablar en un proceso se igual a la operación hablando de los competentes, se unas líneas de las personas y las cosas sobre las que se litiga se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al autor en costos de los otros juicios. Se refiere que se declara en lugar de la independencia y consecuencia. Que se
sería que se declare la improcedencia del segundo juicio. Del presente juicio sería que usted la decisión la están presentando en el segundo. Se declara la improcedencia del presente juicio, se condena al actor al pago de daños y perjuicios y otra última petición se condena al actor al pago de costos. De hecho, en cuanto a los daños y perjuicios, siempre habría que seguir la línea del artículo 150 de la ley del orden judicial. ¿Cuánto de daños, cuánto de perjuicios? Y alguna argumentación en su apartado de hechos en cuanto a qué daños son los que le causaron los perjuicios. En el caso de que se plantee una excepción de incompetencia y se plantee cualquier otra, en relación a las peticiones, la petición propia de incompetencia, o sea, que se cabe probar la excepción propia de incompetencia, que se inicia de conocer y que se envíe el descompetente, pero en relación a. Es que usted había mencionado algo que sí, había que también pedir en el caso de que se puede declarar sin lugar la excepción de incompetencia, había que mencionarse sobre que igualmente conociera las otras excepciones. No, vamos a ver. La idea es incompetencia. Si es solo incompetencia, se hace burlas, su petición es que le declare con lugar la excepción para la incompetencia. En consecuencia, que el juez se declare incompetente, que hace falta, usted que el juez se declare incompetente. Otra que se iba a seguir conociendo y otra que trata de las actuaciones de los incompetentes. Esas serían todas las consecuencias de la incompetencia. Y ahí se acabó. Condena al pago de costas y se acabó. Eso es todo lo que usted pediría. Ahora, si es excepción previa de incompetencia más cualquiera de todas las demás, digamos que la otra es prescripción, entonces usted dirá todo eso. Lo primero que va a pedir es eso: se declara por lugar la excepción previa de incompetencia. En consecuencia, que el juez se declare incompetente, el señor juez iba a seguir conociendo, que ordene el traslado de las actuaciones de los competentes. Luego, ahí, en el proceso propiamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender de cómo el juez resuelva esa excepción. Si el juez declara con lugar o sin lugar esa excepción de incompetencia. Si la declara con lugar, este juez hasta ahí se va a quedar. La declara incompetente, efectivamente va a seguir las consecuencias que usted le pidió, en el sentido de que se va a seguir conociendo y a trasladar las actuaciones de los competentes. Cuando el juez competente reciba las actuaciones, es el que va a resolver la prescripción, que era la otra que teníamos en el ejemplo. ¿Sí? Ahora, la otra posibilidad es que el juez declare sin lugar la excepción previa de incompetencia. Entonces el juez en su mismo auto dice: declara sin lugar la excepción previa de incompetencia, y declara, podría ser con lugar la de prescripción, o también la declara sin lugar. Es un solo auto. Entonces, la de incompetencia siempre la va a resolver el juez, que usted esté interponiendo las excepciones, pero la otra o las otras las podría resolver ese juez, o las podría resolver distinto. Entonces, eso es lo que tiene que quedar reflejado en su petición de fondo. ¿Cómo queda eso reflejado? Usted le dice al juez, le formula la primera parte de la petición, como dijimos, solo lo relativo a la competencia. Declara con la excepción previa de incompetencia, se declara incompetente, se debe seguir conociendo, ordena el traslado de las actuaciones a las competentes. Y luego le incluye algo que más o menos diga que encontrándose las actuaciones ante el juez competente, este resuelva sobre lo siguiente, y entonces ya va las peticiones relativas a las restantes excepciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si este juez le declara sin lugar la excepción previa de incompetencia, este es el competente y se va a pronunciar sobre lo demás. Pero si la declara con lugar, se lo va a trasladar al otro juez. Cuando el otro la reciba, él va a resolver lo demás. Pero ambas cosas quedan cubiertas, como se encontrándose las actuaciones en el juez competente. Encontrándose las actuaciones que se declare el lugar, por ejemplo, que se declare con lugar la excepción previa de prescripción. En consecuencia, prescrita la obligación de tal cosa. Sí, siempre que hay una excepción que no es la de incompetencia ni la de arraigo, siempre después de la consecuencia propia de la excepción, le que se va a archivo del expediente. Para condenar todas las cosas.
legal, que es lo que tiene que pedir usted como consecuencia. Entonces podría decir más o menos que se declare con lugar de excepción previa de transacción. En consecuencia, que no puede haber un pronunciamiento de juez sobre el presente litigio en virtud de haber sido ya solucionado por las partes a través del contrato de transacción contenido en el sector penal. Pues trae por eso, digamos, que siento que estamos comentando lo mismo, pero yo creo que es lo que tenemos dudas, que la consecuencia propia de cada uno es como la explicación de la misma excepción. No explicación porque entonces ya se sale de la precisión que tiene que tener la petición, sino la esencia de por qué y la afectación que el hecho de que el juez declare con lugar esa excepción va a tener en cuanto a la situación de hecho o la situación de derecho existente. Y podríamos utilizar incluso el mismo nombre con la excepción para la consecuencia, por ejemplo, en la cosa juzgada, que se declare con lugar, excepción para la cosa juzgada. Y en consecuencia, que se tenga el presente litigio como cosa juzgada. Sería, pues, no es que no pueda usar la misma palabra, es que la redacción que usted está poniendo en su ejemplo, aunque tal vez no sería la más apropiada, pero busquemos una redacción que sí lo incluya. Usted podría decir, se declara con lugar de excepción previa de cosa juzgada. En consecuencia, que en cuanto al litigio sobre el que versa el presente proceso, ya existe una resolución judicial firme que tiene la categoría de cosa juzgada. Entonces ahí se queda bien. Se puede usarla. No es necesario. Lo puede hacer. Puede decir que tiene la categoría de cosa juzgada, consistente de la sentencia de fecha tal y tal. Entonces tal lo puede hacer, pero no es necesario. Pero la idea es que la redacción sea clara y precisa. Digamos, el ejemplo que usted ponía se perdió un poco ese tema. tiene la confusión. Sí, pero sí puede utilizar la expresión, no hay problema. Digamos, lo mismo si fuera la de prescripción, por ejemplo. Usted dirá, con lugar de excepción para la prescripción, en consecuencia prescrita la obligación de tal cosa. Estamos usando otra vez la misma expresión, pero la redacción es lo que hay que buscar, que sea con claridad y precisión. Licenciado, en el caso de, digamos, falta de capacidad legal, en la consecuencia usted va a pedir que se cree con lugar la excepción de falta de capacidad legal en virtud de, tengo que poner el nombre de la persona. No, en virtud de no. No, perdón, pongo el nombre de la persona. Ajá, no, pero. En virtud de que carece de. No, es que en virtud de lo que usted está haciendo es como explicando el porqué de la excepción. ¿Cuáles son los hechos que motivaron que usted interpusiera la excepción? En la petición, en la parte esta de la consecuencia, lo que vamos a buscar es qué implicaciones tiene que el juez declare con lugar la excepción. O sea, si lo viéramos en la línea del tiempo, ocurre un hecho, luego usted interpone la excepción, pues la resuelve y luego eso tiene una implicación. Si usted dice que se declare con lugar la excepción de falta de capacidad legal en virtud de que tal cosa, a lo que está haciendo referencia es al hecho, a algo que va. A usted lo que le interesa es el después. Entonces, se declara con lugar la excepción previa de falta de capacidad, en consecuencia, que fulanito de tal carece de capacidad legal para litigar sin ningún proceso. Distinto. Y la misma forma de personalidad y el de personería, que se refiere a personas específicas. En este caso sería el nombre. Sí, solo que cada cual adaptada a su propia naturaleza en la parte de personalidad, ya que fulanito de tal carece de legitimación para actuar en el proceso, y de falta de personería, que la personería ejercitada por fulano es insuficiente o que no la acreditó de debida forma, o lo que sea que hubiera dado. Hablando de la excepción de falta de personalidad, digamos de que pues venga el demandante y lo haga en su representante ¿Viene el demandante qué, perdón? legal. Lo haga en su representante legal. Entonces, él como medio de prueba apunta a demandar. Pero yo hoy creo que el demandante tiene algún defecto. Yo igual en mi excepción tendría que pues, ofrecer como medio
comentábamos en la clase pasada, no me recuerdo con quién, pero alguien me hacía una pregunta similar. Me decía yo que si a usted le va a servir un medio de prueba, o cree que le podría servir un medio de prueba, usted siempre debe ofrecerlo, aunque la otra parte ya lo haya ofrecido, e incluso aunque la otra parte ya lo haya presentado y ya esté dentro del expediente. Usted siempre lo ofrece, porque si nos quedáramos con ese ejemplo, yo soy representante del demandante, acredité mi representación con el testimonio de una escritura de mandato. Usted interpone la excepción previa de falta de personería y no ofrece como medio de prueba el mandato. ¿Qué voy a hacer yo para evacuar mi audiencia? Tampoco lo ofrezco. Después no lo puede analizar, no lo puede analizar, no puede declarar como de excepción. Entonces usted ofrece como medio de prueba el mandato, puede decir que ya ahorré mandato, porque yo lo presenté a mi demanda, ya no es necesario que vaya a buscar otra copia, hasta ahí. Pero lo tiene que ofrecer, porque el ofrecimiento es lo que le va a habilitar a usted para la prueba. O sea, usted lo ofrece, no es necesario que presente otra copia, porque ya está. solo hace indicación. Hace indicación, ofrece pruebas, ofrece como medio de pruebas, siguiente documento. Primer testimonio de la escritura pública en un notario, describe la escritura y valore notas por la razón de acompañamiento. Por ejemplo, la demanda de Pecosa no necesita pruebas. No. Pero, ¿cómo se distingue? ¿Cuáles son las que llevan pruebas? Por ejemplo, la demanda de Pecosa solo la demanda. Por ejemplo, toda la personalidad, la personalidad, ahí sí puedo ofrecer. La incompetencia es otra que no podría ofrecer. Depende. No le podría decir que hagamos un listado y todas estas sí y todas estas no, pero sí le puedo decir cómo tendría que ser su razonamiento.
revisar el juez para ver si esos argumentos son ciertos. ¿Y qué más? Sí, los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que fijan la separación de la cuantía que le corresponde al juez de paz que la instancia. Entonces, eso lo encontramos contenido acá. Entonces tiene que revisar un memorial, que es el memorial de demanda, sus acuerdos que le determinan su cuantía, que eso ya los conoce. ¿Es necesario en ese caso que se acuerdos? Ahora, siempre veamos incompetencia. Resulta que es una acción real. Y si es una acción real, dice la ley que incompetente es el juez del lugar donde está ubicado el inmueble. Entonces, ¿quién necesita nuevamente el razonamiento? ¿Qué es el caso competente? Porque esa es una acción real y el inmueble está ubicado en este departamento y la demanda se trató de un departamento distinto. ¿Qué necesita el juez para establecer eso? Para saber si usted tiene razón. Necesita determinar en dónde está ubicado el bien. Eso lo puede determinar simplemente con demandas comunitarias por resolución. No, necesita más, necesita la certificación registral del inmueble o alguna otra cosa que le dé como medio de prueba una indicación de dónde está el bien. Tiene que ofrecer eso. derecho Así es. solo salvo la cosa. Porque esas siempre son requisitos que tendría que haber cumplido la propia demanda. Y siempre lo va a determinar viendo la propia demanda. No se refiere a cuestiones de hecho, no se refiere solo a cuestiones de derecho, no es necesario. En el caso de el plazo por una decisión previa y el plazo que también el registro de la propiedad se tarda en emitir la certificación correspondiente, ponemos que ya la certificamos, pues no la tenemos y comprobamos. Digamos, para efectos del examen, no se puede ofrecer la certificación que la tiene, o lo puede ofrecer de esa forma, no importa. En la vida real, muchas veces va ya a tener usted la certificación, porque de hecho, si el proceso versa sobre ese bien inmueble, lo más probable es que el mismo actor ya la acompañó con el trabajo de demanda. Entonces hace usted, solo que si hablamos todos al mismo tiempo, se pierde la certificación. Entonces, lo más probable es que el actor ya la acompañó con el trabajo de demanda. Entonces hace usted lo que hablaba yo aquí con mi compañera hace un momento, ofrece como medio de prueba la certificación y dice que ya ahora no, su demanda. Ahora supongamos que estamos en la vida real y efectivamente el actor no lo acompañó y usted no tiene una certificación. ¿Qué haces eso? Indica que ofrece como medio de prueba la certificación de la finca y que como ya la solicitó el registro de la propiedad y este no se la entrega, la presentará durante el periodo de prueba de registro. ¿Y más? Viene a hacer mención de un mercado, de la demanda, tal, y entonces. Si quiere, no es necesario. En el escopo o cuál es necesario. En cualquiera de los. Si lo quiere hacer en el escopo, usted dirá, con fecha tal fue notificada la demanda por medio popular o de tal único, porque estando en tiempo comparado con temporal que se previa tal cosa. Si lo quiere hacer en antecedentes dentro de los hechos, en el escopo solo dice, comparado con el objeto de interponer la excepción previa de tal cosa. Y cuando inician los hechos, dice, en tal fecha fue notificada la demanda de tal cosa, y ya. Pero no, es pura cuestión de gusto. Si lo quiere hacer está bien, si no lo quiere hacer, no es necesario. Licenciado, en el tema de una excepción previa, cuando usted que la demanda es una demanda defectuosa, usted dice que no se necesita un ofrecimiento, no se necesita la misma demanda, es el acuerdo y después se tiene conocimiento de eso. Lo que pasa es que reiteradamente en la jurisprudencia de los tribunales se ha dicho que los memoriales y las resoluciones no son medios de prueba. Entonces, si lo único que el juez necesita para establecer si la demanda cumple todos los requisitos es volver a revisar la demanda, no necesita un elemento externo, pues no es necesario esa prueba, solo con la revisión de la demanda el juez va a constatar si la demanda es defectuosa o no. Y las pruebas, entonces, ¿qué es?
se debería contar, solo presunciones. Siempre que yo no voy a ofrecer pruebas, es recomendable de todos modos incluir un apartado que se incluye pruebas. Creo que en vez de decir usted documentos, declaración de las partes, etcétera, simplemente le incluye un párrafo donde dice, en virtud de que el presente incidente se refiere a cuestiones de derecho y no de hecho, ¿cómo se hace ofrecimiento de medios de prueba? Ni siquiera presunciones, ¿verdad? Menciona en caso de cada sección tiene que haber un párrafo conclusivo, pero tiene que haber uno final que haga referencia a todas las secciones. No es necesario. Si quiere lo puede incluir. Digamos, usted tendrá su excepción previa de demanda defectuosa, sus argumentos, en consecuencia, en el presente caso se configura la excepción previa de demanda defectuosa porque tiene su conclusión. La excepción previa de prescripción tiene sus argumentos de la excepción previa de prescripción, en el presente caso operaba la prescripción. Si quiere incluir una conclusión global, digamos, entonces tendrá uno de la excepción previa de demanda defectuosa, dos de la excepción previa de prescripción, tres, conclusión. En el presente caso quedó establecido que son procedentes de las excepciones previas de demanda defectuosa y de prescripción, por lo que por el presente acto las interpongo y le pido al señor juez que la refiere como para realizar. ¿Alguien más? Como en el caso, digamos, que el actor no presentara un medio de prueba indispensable para el juicio que está promoviendo, eso no permitiría presentar una excepción previa de demanda de fondos. No. Y de hecho, yo jamás presentaría una excepción previa de demanda defectuosa. Para empezar, porque se la van a declarar sin lugar, pero eso no importa tanto. Sino que una vez resuelta la excepción previa de demanda defectuosa, en donde se la van a declarar sin lugar, el actor puede ampliar o puede modificar su demanda y ofrecerse medio de prueba. En ese caso, lo que usted tendría que hacer es, salvo que exista otra razón por la cual fuera muy importante interponer una excepción previa, lo hubiera operado la prescripción previa. Salvo que hubiera algo así, usted contesta inmediatamente la demanda para que se cumplir. Y como no va a haber una prueba sobre el hecho fundamental, pues se consideraría que no declares el demanda. Y de hecho, cabe una responsabilidad, por ejemplo, en el caso que para acreditar era necesario un contrato de financiamiento. Ahí podría haber la personalidad. No ofrece Sí. En el caso de derecho, usted mencionaba que había que hacer la subfunción, que era concatenar el fundamento de derecho con mi pretensión. Pero usted en los videos decía que la norma procesal era la de la lleva. ¿Qué vía sería? En la vía que se había no entiendo, pero había visto varios trabajos que ponían el artículo 116 de las excepciones. También se puede. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de dos temas distintos. De hecho, por ejemplo, más o menos vimos alguna referencia a esto con estos últimos memoriales que eran de contestación de la demanda. Había por ahí un memorial de contestación de demanda en cuyo fundamento de derecho se hacía referencia a la vía procesal. Entonces decía yo, eso es algo que se menciona en la demanda, porque en la demanda le tengo que justificar pues, porque esto lo estoy presentando como juicio ordinario, o como juicio sumario, o como juicio oral, o como sea. Ya en la contestación de la demanda, pues ya le dio trámite en este caso como juicio ordinario. Yo ya no tengo por qué justificar pues por qué esto es juicio ordinario, porque ya se está tramitando de esta forma. Entonces, ese tema de que el fundamento de derecho normalmente son normas de derecho sustantivo y que más o menos lo único procesal que se menciona en el fundamento de derecho es lo relativo a la vía procesal, es algo que funciona para la demanda. Nada más. Para lo demás que usted plantea en el proceso, por ejemplo, si usted interpone una nulidad, el fundamento de derecho serán las normas que le permiten a usted interponer la nulidad más las normas que se hubieran violado en mi caso, que pueden ser procesales o pueden ser sustantivas. Si usted interpone excepciones previas, parte de su fundamento de derecho necesariamente tiene que ser el artículo 116. Luego tendrá también, por ejemplo, si hay una excepción de prescripción, la norma del Código Civil o del Código de Comercio que establecía el plazo de prescripción.
que dar una mínima explicación por qué usamos cada título. Siempre. Y, Si no, siempre. e incluso que sea, supongas el artículo 716, que es como para que más que obvio, no quiero decir. Pero tienes que poner cuál va a De ser. conformidad con esta norma es procedente la interposición de la excepción previa de caducidad. Algo, una indicación de algo. O sea, la idea es, no es necesario que sea una explicación muy amplia cuando es algo más o menos evidente, pero siempre tiene que existir la explicación. ¿No hay más dudas? ¿Por eso? Bueno, hay algunos minutos para platicar del siguiente tema, que es la prueba. En cuanto a la prueba, dice la ley que se abre a prueba el juicio cuando existen hechos controvertidos. Lo dice específicamente el artículo 123. Dice que de hechos controvertidos se agregará a prueba del proceso por el término de 30 días, la posibilidad de una prórroga del periodo de prueba, y esa en esencia es el contenido. Básicamente lo que está diciendo la norma es que de las posturas procesales que adopten las partes, especialmente de la postura procesal que adopten la parte demandada, vamos a saber si existen o no hechos controvertidos. El artículo 126 del Código hace referencia a la carga de la prueba y dice: las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho, los hechos que afirmen el dicho de otra forma. Entonces, en la demanda, obviamente, se afirmaron algunos hechos y dice: las partes tienen la carga de demostrar esos hechos. Entonces, luego sigue diciendo: quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien pretende algo, normalmente el actor siempre va a tener una pretensión y dice que debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. ¿Eso qué quiere decir? Que se recuerdan que en su momento dijimos que más o menos la línea lógica que está detrás de la demanda es el hecho que el actor dice: señor juez, ocurrieron estos hechos que yo le voy a probar con estos medios de prueba, y resulta que, como ocurrieron esos hechos de conformidad con esta norma, yo estoy habilitado para pedirle a ustedes esa consecuencia, que es lo que yo voy a plantear en la petición de fondo. Entonces, siempre esa petición la hago descansar en algunos hechos, porque ocurrieron estos hechos, es que yo le formulo esta petición. Entonces, por eso a eso es a lo que se refiere a la norma cuando dice los hechos constitutivos de su pretensión. En el primer párrafo habla de que las partes tienen la carga de demostrar esto. ¿Qué es una carga procesal? Una carga procesal es una actividad que las partes pueden llevar a cabo sin nadie las obliga a llevar a cabo esa actividad. Si la quieren llevar a cabo, la llevan a cabo; si no quieren, no. Pero si no la llevan a cabo, van a tener una consecuencia perjudicial. En este caso, obviamente, si yo como autor no pruebo los hechos constitutivos de mi pretensión, van a llegar a llevar la demanda. Todo esto que contradice la pretensión del adversario de probar los hechos extendidos de esta pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas presentes, los textos se apreciarán de acuerdo con la establecido en el artículo 7 de las funciones de ciencias en la prueba. Entonces, yo como autor siempre voy a afirmar unos determinados hechos y por lo tanto en principio tengo la carga de probar los hechos. Luego, la contraparte puede aceptar todos o algunos o ninguno de esos hechos, y dependiendo de eso se sabrá si existen como hechos controvertidos. Lo normal es que la parte demandada por lo menos niegue a ninguno de esos hechos, y son solo los hechos controvertidos los hechos que deben ser probados. Por eso dice la norma: si hubiere hechos controvertidos; si no hay hechos controvertidos, no. Yo en toda mi vida solo he visto un caso en el que la parte demandada aceptaba todos los hechos expuestos en la demanda, pero buscaba la aplicación de una norma jurídica distinta, por lo tanto una calificación jurídica distinta, y decía que lo que pretendía el actor no procedía. En ese caso no se habría aprobado el proceso porque no había hechos controvertidos. Pero eso lo normal es que sí existan hechos controvertidos, y entonces esto es lo que va a generar la necesidad de que el proceso se abra a prueba. Para efectos de la actividad probatoria, ya decíamos en alguna oportunidad
que esto se va desarrollando mediante distintas etapas. Y entonces empezamos con el ofrecimiento de la prueba, que lo hace el autor de su demanda y el demandado de su contestación de demanda. Y decíamos que siempre para pasar a la fase siguiente del procedimiento probatorio se tuvo que haber llevado a cabo la fase anterior. Entonces, la primera fase del procedimiento probatorio es el ofrecimiento. Ese se hace en la demanda de su contestación, luego viene la proposición, que fueron los escritos que ustedes presentaron, que se hacen durante el periodo de prueba. Entonces, hablando del juicio ordinario, algunos otros funcionarios como dicen, el juicio ordinario, la proposición es en el periodo de prueba. Entonces, el juez lo que hace es dicta una resolución una vez que la demanda ya ha sido contestada, dicta una resolución en donde dice se abre prueba del presente proceso por el plazo de 30 días. Una vez que esa resolución se notifique a ambas partes, empiezan a contar sus 30 días, son 30 días hábiles. Y durante ese tiempo se supone en principio que deberían llevarse a cabo todas las restantes fases del procedimiento probatorio. La proposición, que es cuando yo formalmente le pido al juez que se diligencie el medio de prueba. La admisión, que es el hecho de que el juez hace una calificación de la procedencia del medio de prueba. El artículo 127 dice que en algunos casos el juez puede delegar el medio de prueba. Los jueces podrán rechazar de plano que hay medios de prueba prohibidos por la ley o notoriamente dilatorios o supuestos como el objeto de hacer la marcha regular del proceso. Entonces el juez podría denegarme el medio de prueba por cualquiera de esas razones o podría admitirlo. Si lo admite, ya ordena su diligenciamiento, que ya sería la siguiente fase del procedimiento probatorio, y luego vendría la valoración, que es algo que el juez hace en su sentencia. Entonces, para que pase cada una de esas, pues es necesario que haya transcurrido la etapa anterior. Sobre todo, hay que tenerlo presente entre el ofrecimiento y la proposición. Yo no puedo proponer una prueba, luego el juez no podrá admitir una prueba que nadie le haya propuesto, no podrá diligenciar una prueba que no haya sido admitida y no podrá valorar una prueba que no haya sido diligenciada. Pero sobre todo, para efectos de las partes, lo que interesa es esa concatenación entre las pruebas ofrecidas y las pruebas propuestas. Yo puedo, si quiero, no proponer todas las pruebas que ofrecí. En el camino me doy cuenta de que alguna prueba en realidad ya no la necesito porque el demandado aceptó esos hechos, o incluso me doy cuenta que ese medio de prueba, en vez de beneficiarme, me perjudica, no lo propongo. Entonces puedo proponer menos medios de prueba que los que ofrecen, si quiero, pero no puedo proponer más. Cuando el juez, digamos, le rechaza un medio de prueba, pero yo considero que ese medio de prueba es importante para el proceso, ¿qué acción puedo tomar en eso? Lo que dice la misma norma a continuación es que usted protesta la no admisión del medio de prueba. Entonces presenta un memorial diciendo que denegar la admisión del medio de prueba, que usted lo protesta. Y en segunda instancia pide que se diligencia. Si la sala lo considera, o el tribunal de segunda instancia lo considera procedente, se diligencia en segunda instancia. Sí. Licenciado, solo retrotrayéndonos un poco al tema de las actitudes que puede tomar el demandado. Tengo una pregunta. Una de las actitudes puede ser el allanarse a la demanda del autor. La norma establece que el juez sin más trámite pues, va a fallar, pero el memorial del allanamiento, ¿cómo no lleva medios de prueba? Porque tampoco lleva posición. ¿Cómo siempre tiene que llevar los requisitos que la ley establece? ¿Cómo que se pone? Lo que pasa es que usted únicamente ofrece medios de prueba cuando se supone o se tiene la expectativa de que va a haber un periodo de prueba. Entonces en la demanda usted ofrece medios de prueba porque lo normal es que el demandado se oponga a esa demanda, por lo tanto hay hechos controvertidos en el periodo de prueba. Si usted contesta la demanda en sentido negativo, ya en ese momento se sabe que existe una oposición a esa demanda, hay hechos controvertidos y hay necesidad de medios de prueba. Si usted se allana a la demanda, ya sabemos que la ley dice que el juez fallará sin más trámite. Y lo que pasa es que cuando usted se allana a la demanda, no hay hechos controvertidos. Por lo tanto, no hay necesidad de prueba y por lo tanto tampoco hay vista, porque la esencia de la vista es hacer las determinaciones sobre el resultado de las pruebas. Entonces, en ese caso, no es necesario que usted ofrezca pruebas. Pero igual se pone en el apartado de pruebas y se explica un poquito por qué. No sería necesario ni siquiera incluir en el apartado.
luego es importante, en cuanto a las pruebas en el proceso civil, que los medios de prueba están taxativamente establecidos en la ley. El artículo 128 tiene un listado de los medios de prueba, son 7, no hay más. Entonces, y hay que usar específicamente el nombre que la ley les da, que hemos comentado en algunas ocasiones, que no digo pruebas documentales, por ejemplo, digo documentos, no digo declaración testimonial, digo declaración de testigos, etc. Sí. En el memorial de secciones previas que se haga un ofrecimiento de prueba, también en el fundamento de derecho tenemos que incluir el listado de las pruebas admisibles o no, eso no sería necesario para el fundamento de derecho en un memorial. Lo puede mencionar sí en la cita de ley. Entonces decíamos, es un listado taxativo el que tiene la ley, y a partir de ahí, pues sí existen algunos medios de prueba que tienen algunas diligencias específicas, especialmente el de documentos. Ahí hay varias cosas específicas. Entonces están los documentos en poder de tercero, los documentos en poder del adversario, el cotejo de letras, el cotejo de los documentos originales, los informes, etc. Pero todo es parte del medio de prueba de documentos. ¿Dudas hasta aquí de las pruebas? Cada una de estas variables de la prueba de documentos, al momento de ofrecerlas deben ir a la definición del contrato tal, o digamos cotejo de este contrato, pero se ofrece como medio de prueba, exhibición de o cotejo de. Así como los documentos tienen varios trámites, pero no hay una anticipada de exhibición de documentos. Ahí, ¿cuál opera? ¿El incidente o como lo que establece el procedimiento de exhibición? Es que ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que el artículo dice dentro de lo que regula la prueba anticipada, que debe ser como 102 o una cosa por el estilo, es que las exhibiciones de documentos, bienes muebles y desenmovientes se tramitan por el procedimiento de los incidentes. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a seguir todo un incidente para ver si procede la prueba. El juez de su auto dice sí procede la prueba. Entonces empieza el diligenciamiento. Digamos, lo normal lo normal es que el trámite de unas diligencias de prueba anticipada sea esto en cuanto a los que no son de estas exhibiciones. Usted presenta su solicitud inicial, digamos que es una prueba anticipada de declaración jurada. Presenta su solicitud inicial, acompaña su pliego de posiciones, el juez dicta una resolución, y en esa resolución admite para su trámite las diligencias, y de una vez en esa resolución señala día y hora para la práctica, en este caso para que comparezca la otra persona para esta declaración jurada. Se notifica esa resolución y se acabó el diligenciamiento, se acabó, pide una certificación y ese fue todo el trámite. Ahora, en estos tres casos, exhibición de documentos, exhibición de bienes muebles, exhibición de desenmovientes, lo que establece la ley es que aquí va a haber un incidente, es decir, la resolución no es una única resolución donde ya le señala el día y hora para el diligenciamiento, como ocurre con nosotros medios de prueba, sino que el juez dicta una resolución en que admite para su trámite las diligencias de prueba anticipada por el procedimiento de los incidentes y le da audiencia por 2 días al otro. Hasta ese momento el juez no ha dicho si se va a diligenciar el medio de prueba. Entonces, en ese incidente, sobre todo lo que se va a tratar de establecer es si la otra persona efectivamente tiene el documento, tiene el documento, tiene el bien mueble. Si eso se establece, el juez en su auto va a decir, para las presentes diligencias, en consecuencia le ordena a fulano que exhiba tal cosa y para que se señala la audiencia, un plazo, etc.
Gracias.